Hola chicos, ¿cómo están? ¿Todo bien? Bueno, vamos a arrancar con fisiopato, en este caso el sistema urinario. Como siempre, hacemos la introducción a lo que es la anatomía y la fisiología normal y después seguimos con algunas patologías. Déjenme después, yo les voy a aclarar si con este terminamos o si también entra para nuestro primer parcial el Power número 5, que es el de control de función renal. A mí me gustaría que entre ese, porque es como, bueno, vinimos justamente aparato urinario y terminamos de ver función renal y nos queda como el broche, ¿sí? Pero déjeme que lo tengo que consultar con Silvia, que es la profe que da fisiopato a la noche, a ver cómo viene ella. Y lo hablamos y yo en estas semanas te estoy diciendo qué es lo que vamos a hacer con respecto a lo que entra al primer parcial. ¿Bien? Otra cosa es que, esperen que no me está haciendo sinapsis la neurona. Eh, Ahora sí, otra cosa, tuve que poner pausa para poder pensar. Es que chicos, o sea, tanto la profecía como yo estamos dispuestos a que ustedes nos comenten cómo es que vienen con el material, si se viene entendiendo, sí, también es algo que tenemos en cuenta. Tengan en cuenta que si no lo hablamos ahora, función renal queda para el segundo parcial, si no es algo que los olvidamos. Entonces también depende de ustedes cómo quieran organizar la cursada, si les parece mejor verlo acá o si lo dejamos para el otro, es un tema más que se suma a la segunda parte del cuatrimestre, ¿sí? Pero como siempre, estamos abiertos al diálogo, cuéntenos y sobre todo nos interesa saber cómo vienen ustedes llevando la info, ¿bien? Entonces, bueno, aprovecho esto porque generalmente se los digo al final de los powers y cuando están a una hora entera de grabación, ya están seguramente saturados y no me escuchan. Entonces, hoy les quemo la cabeza ahora primero, con la esperanza de que no me salteen. Y ahora sí, ya no los molesto más y empezamos directamente con la clase. Bueno, primero lo primero, cuando estamos hablando de los órganos que van a componer el sistema urinario, son órganos que están ubicados en el abdomen y la pelvis. Vamos a hablar de los riñones, ¿sí? Y particularmente de la anatomía interna del riñón. Vamos a poder definir bien los cálices, la pelvis renal, ¿sí? Las glándulas suprarrenales, aunque acá no se las puse en el power, están también ahí, forman parte de todo el aparato renal. Los uréteres, la vejiga y obviamente al final de todo lo que es la uretra. Bien, entonces cuando hablamos de anatomía renal, estamos hablando cuáles son esos órganos que componen este sistema, estamos hablando de los riñones, los uréteres, la vejiga, la uretra y las glándulas suprarrenales. Ahora les voy a explicar, ¿sí?, todas estas funciones que estamos nombrando acá. Pero lo que a mí me interesa es que ustedes tengan en cuenta, ¿sí?, algo más básico. Vamos a ver que los riñones son grandes filtros, ¿sí?, grandes filtros de la sangre. Pero no es solamente lo único que hacen. El aparato urinario, ¿sí?, va a estar encargado de realizar cuatro funciones, ¿sí?, principales. O sea, que todo esto que estamos nombrando acá lo podemos englobar en cuatro definiciones. Vamos a decir que se va a encargar de la filtración y mediante esa filtración vamos a poder lograr tener productos de desecho, entonces también voy a eliminar, si filtro y elimino, ¿sí? Va a ser el encargado, ¿sí?, de secretar ciertas sustancias, ¿sí?, porque tengo parte que es glandular, ¿sí?, esa parte glandular va a ser la encargada de darnos ciertos elementos. Vamos a ver que es un regulador, ¿sí?, con esas producción de hormonas, ¿sí?, es un regulador metabólico a nivel de lo que va a ser la regulación iónica y el equilibrio ácido-base. Y además lo que vamos a hacer es un gran, ¿sí?, punto de reabsorción de sustancias. Yo siempre les digo, sí, seguramente me van a escuchar varias veces porque me encanta repetirlo, además es un concepto que así de esta manera sirve. El cuerpo humano es un gran... ¿se acuerdan, si alguno ve Los Simpsons, el capítulo de Los Simpsons del chancho ese que vuela, que lo quiere, Lisa se vuelve vegetariana y que lo van corriendo y se moja, le pasa de todo y Homero lo sigue corriendo y dice, todavía sirve? Bueno, el cuerpo es así, todavía sirve. Pasan cosas que las filtro y la iba para eliminar, pero me digo, no, esa molécula de glucosa me sirve, ese aminoácido me sirve y lo reabsorbo, ¿sí? Entonces eso también está pasando a nivel de los riñones, ¿bien? Entonces hablamos de
filtración y excreción, hablamos de regulación, hablamos de secreción, ¿bien? Y estamos hablando también de reabsorción. Entonces, esas son las 4 funciones, ¿bien? Que si nos las acordamos, entendemos claramente lo que está acá elaborado un poquito más. Entonces, vamos a decir que mediante yo poder filtrar la sangre, voy a poder eliminar hacia el exterior los productos finales del metabolismo celular. Voy a poder eliminar agua, dióxido de carbono, derivados nitrogenados, las sales, ¿sí? Y también voy a poder excretar esos productos metabólicos y de desechos de las sustancias químicas extrañas y fármacos, ¿bien? Hay muchas cosas, depende de cómo uno lo tenga, ¿sí? Lo que pasa por sangre uno lo elimina por orina, ¿bien? Entonces también, sí, eso lo elimino de esta manera, ¿sí? Hablamos de eliminación y excreción. Hablamos de reabsorción de sustancias útiles para el organismo, ¿sí? Este famoso todavía sirve. A glucosa, por ejemplo, los aminoácidos, por eso se les había nombrado recién. Es un gran regulador, ¿sí? Fíjense, me regula la composición iónica del medio interno, del equilibrio ácido-básico. Esto tiene que ver más que nada por estas funciones de excreción y reabsorción de las que estamos hablando. Y después algo importante, ahora les voy a hablar de esas regulaciones, pero vamos acá a la producción de hormonas, ¿sí? Producción de hormonas como eritropoyetina, renina y calcitriol, ¿sí? Justamente estas 3, fíjense en que si yo produzco estas hormonas, ¿sí? Las hormonas son grandes señalizadores biológicos y son reguladores del metabolismo. Por lo tanto, eritropoyetina me estimula la eritropoyesis, que es la producción de nuevas células sanguíneas. El calcitriol está involucrado en la regulación de la calcemia, o sea, los niveles de calcio que va a tener el organismo, ¿sí? Y la renina, ahora vamos a ver un sistema que yo lo adoro, sistema de renina, angiotensina, aldosterona. Vamos a ver que en base a eso podemos regular la presión arterial, ¿sí? Y fíjense, ahí tenemos producción de eritrocitos, vuélvase a ver el tema de eritropoyesis. Entonces, fíjense en cómo estas cosas que hemos desglosado, nosotros entendemos lo que les comenté al principio, son realmente sencillos de entenderlo a nivel de lo que está viendo el riñón. Y más que nada va a ser sencillo entenderlo esto cuando desglosemos cuáles son las partes constitutivas anatomofisiológicas del riñón para poder ver las funciones particulares de ellos y después entender, ¿sí? Esto que es una vista macro de lo que vamos a hablar un poco más en detalle a continuación. Bueno, empecemos a hablar de los riñones, ¿sí? Estos son 2 en condiciones normales. Puede ser que vean un paciente o que conozcan a alguien que tenga uno solo y esas causas pueden ser varias. Puede ser que haya habido una agenesia, ¿sí? renal, quiere decir que el paciente nació sin uno de los riñones, no se formó embriológicamente. Puede ser que el paciente haya sufrido una nefrectomía, que es una operación para extirpar un riñón. Incluso puede ser que uno de los riñones sea más chiquito, en ese caso hablamos de un riñón hipoplásico. Entonces vamos a tener un riñón que es muy chiquito de tamaño y a veces puede ser afuncional, o sea que no cumple sus funciones. Y generalmente cuando esto pasa, el otro riñón es hiperplásico, que quiere decir que va a ser más grande porque es una hiperplasia compensatoria lo que está haciendo. ¿Bien? Entonces, en normas generales tenemos 2, riñón derecho y riñón izquierdo, ¿sí? El riñón derecho, o sea, los vamos a encontrar en la región abdominal, ¿sí? Son retroperitoneales, hay una membrana serosa que recubre algunas vísceras abdominales que se llama el peritone y estas quedan por atrás de eso, ¿sí? Están por atrás porque son también aplicados a la pared abdominal posterior, cercanos a la columna vertebral, ¿sí? Es más, si uno se pone las manos en la cintura, ¿sí? Con las palmas de las manos hacia atrás, sigan el reborde costal, que es donde las costillas están terminando, hacia la parte de la espalda, y más o menos a esa altura están los riñones, ¿sí? Esa es la ubicación, ¿sí? En lo que es la cintura. Por eso muchas veces dolores de cintura o incluso dolores de espalda son los riñones los que nos están doliendo, ¿sí? Sobre todo cuando tenemos los cólicos nefríticos que se dan por la litiasis, que eso lo vamos a hablar después con las patologías, ¿bien? Esto es para que se estén ubicando más o menos dónde están. ¿Y qué les parece? ¿Se acuerdan que habíamos hablado del hígado? Que el hígado era completamente masivo y estaba del lado derecho, ¿sí? Entonces vamos a ver que en los pacientes hay una diferencia de altura entre el riñón derecho y el riñón izquierdo. El riñón derecho está ligeramente más bajo que el riñón izquierdo porque está apretado, pobrecito, por el hígado, ¿sí? Entonces esa es una diferencia de altura también para que se tengan en cuenta, sobre todo si los ven por imágenes, ¿bien?
Después acá hablamos de las dimensiones y el peso. Estos son datos de Colora, chicos. No les voy a ir a preguntar que me digan cuánto mide, cuánto pesa un riñón, ¿sí? Acuérdense que yo prefiero que la información les sobra que les falte, por eso es que estamos diciendo que en promedio tienen 12 centímetros de altura, 6 centímetros de ancho y 3 centímetros de grosor, con un peso de 140 gramos, ¿bien? Vamos a ver que tienen un eje, ¿sí?, mayor que es longitudinal, o sea, quiere decir que el eje mayor se dirige de abajo hacia arriba o de arriba hacia abajo, es indistinto como lo digamos. Fíjense que es mucho más largo de lo que es ancho, eso me está queriendo decir, es mucho más largo de lo que es ancho e incluso de lo que tiene de diámetro. Y decimos que los riñones son órganos excretores porque los necesitamos, ¿sí? Son esenciales para la vida. Uno los puede compensar con lo que es la diálisis, ¿sí? Lo que es la hemodiálisis o la diálisis peritoneal, pero son muy necesarios para nosotros, ¿sí? Son excretores porque son órganos productores de orina, ¿sí? Entonces la orina la generamos gracias a los riñones. Y si no los tenemos, ¿sí?, si están fallando, entramos en problemas porque necesitamos esa excreción. Si yo no puedo eliminar los productos metabólicos de desecho, ¿sí?, no los puedo excretar por la orina, como estoy haciendo a través de los riñones, voy a tener problemas, ¿sí?, de toxicidad en sangre, porque todo eso que lo tengo que eliminar es porque si no, a nivel celular me empieza a generar daño, ¿bien? Y no solamente eso, también voy a tener problemas que tienen que ver con la reabsorción. O sea, son pacientes que van a estar anémicos, ¿bien? Con todas esas funciones que habíamos nombrado recién también voy a tener complicaciones, ¿bien? Pero bueno, eso se dice, generalmente son órganos excretores para relacionarlos linealmente con esta función de producción y excreción de orina. Bien, chicos, acá lo que estamos viendo es la anatomía normal del riñón. Por un lado, tenemos la anatomía externa, donde vamos a describir dos polos, un polo superior y un polo inferior, y los distinguimos porque el polo superior es aquel que está en contacto directo con esta glándula, que es la glándula suprarrenal. ¿Sí? Tanto del lado derecho como del lado izquierdo, cada riñón tiene relacionados bien por su polo superior la glándula suprarrenal, también llamadas glándulas adrenales. Es exactamente lo mismo. Acá se distingue una región lateral, ¿sí?, o externa, y una región medial o interna. Y en esa región medial o interna vamos a distinguir este espacio que es el ilio. El ilio en todos los órganos es una zona de entrada y salida de estructuras. En este caso tenemos la arteria renal, la vena renal y lo que está saliendo acá que es el uréter. Acá estamos viendo un corte coronal del riñón, donde cual nos permite vislumbrar la anatomía interna. Interesante es reconocer que tenemos en su parénquima dos áreas específicas. Tenemos la corteza, ¿sí?, y tenemos la médula. Acá está representada la corteza, esta zona más oscura, y la médula, esta zona que se ve de un rosa más clarito, ¿sí? La corteza y la médula tienen funciones diferentes. Decimos que la corteza es la encargada de la secreción de un montón de las hormonas y productos que tiene que hacer el riñón, mientras que en la médula tenemos todo el aparato productor de la orina. ¿Bien? En cuanto a la corteza y la médula, nos forman estructuras que son interesantes. La corteza nos va a formar unas tabicaciones que me están separando la médula, que se llaman columnas de Bertin. Mientras que lo que me queda delimitado, esta especie de triángulos truncos por sus vértices, son las llamadas pirámides de Malpighi. Las pirámides de Malpighi son las que van a estar directamente relacionadas con todo este sistema colector de la orina, ¿sí? Acá tenemos lo que sería la papila renal, ¿sí?, y cada uno de estos son los cálices. Cáliz menor, ¿sí?, en relación directamente con esa papila renal. Cáliz mayor, cuando vemos que están formados por la unión de estos cálices pequeños. Y acá estamos hablando de la pelvis renal. La pelvis renal es la que recibe toda esa desembocadura que viene de los cálices y termina continuándose con el uréter, ¿sí? Uréter, vejiga, uretra exterior. Bien, chicos, acá les voy a definir dos términos para que ustedes entiendan la forma en que está explicado esto, ¿sí? Vamos a ver qué significa proximal o distal. Uno tiene lo que se llama la línea media, que es esa línea que nos cortaría a nosotros, ¿sí?, que nos divide a la mitad, ¿sí? Entonces, fíjense en eso, estaríamos bien hacia el centro. Entonces, todo aquello que se acerque hacia esa línea media va a denominarse proximal, y aquello que se aleje de la línea media va a denominarse distal. Por ejemplo, si yo estiro mi brazo del cuerpo, ¿sí?,
Mis dedos son distales, mientras que mi hombro es proximal, ¿sí? Porque estoy hablando de que se acerca más hacia la línea media, ¿sí? Y otra cosa que tenemos son indicaciones si estamos yendo hacia la cabeza o hacia los pies, hacia arriba o hacia abajo, ¿sí? Cuando hablamos de ir hacia la cabeza o hacia arriba, hablamos de cefálico, dirección cefálica, ¿sí? Y cuando hablamos de ir hacia los pies o a ir hacia abajo, podemos decir caudal, como si fuera hacia la cola, o podálica, como si fuera hacia los pies. Pero ambos términos me están indicando que estoy yendo para abajo, ¿sí? Eso es para que entiendan acá, porque recién que lo estaba leyendo, antes de poder narrárselo, dije, che, estos términos son algunas cosas que yo me doy cuenta en clase que por ahí me miran medio raro, ¿sí? Y entonces acá ya me hizo clic la neurona y se los explico antes de dárselos como si nada en toda la narrativa que estamos viendo, ¿sí? Acá estamos hablando, ¿sí? Otra vez estamos enfocándonos en la anatomía renal, especialmente vamos a hablar de ese sistema pielocalicial, ¿sí? Y estamos hablando acá, fíjense que de vuelta sigue siendo un corte coronal, ¿sí? Estamos viendo la estructura interna del riñón, ¿sí? Entonces decimos que este sistema pielocalicial va a constituir la parte proximal de la vía urinaria, siendo la parte distal la que se compone por la uretra, ¿sí? Estamos yendo de la parte que está más interna, ¿sí? Más proximal, a la parte más distal, que es la que está más lejos de esa línea media que estábamos hablando, ¿sí? Acuérdense que la vía urinaria comienza, ¿sí? En los riñones con toda esta desembocadura, ¿sí? Esta pelvis renal que se continúa con los uréteres. Los uréteres van a ingresar de forma transversal a la vejiga, que es este gran órgano receptorio, ¿sí? De la orina, y de la vejiga van a llegar hacia el exterior a través de la uretra, ¿bien? Por eso decimos entonces que esta es la parte proximal de la vía urinaria, ¿sí? El sistema pielocalicial lo vamos a encontrar, ¿sí? En el seno renal. El seno renal, que es la parte interna que se continúa del ilio. ¿Se acuerdan que yo dije? Esta región de acá es el ilio, que es donde están entrando y saliendo las estructuras. Entonces, esta parte de acá interna es el seno renal, ¿sí? Ese espacio dentro del riñón, aproximadamente unos 2,5 centímetros de profundidad, que además de la pelvis renal y los cálices renales, que es todo esto que estamos viendo acá en amarillo, tiene a los vasos y nervios renales y una cantidad variable de grasa. Bien, las pelvis renales, ¿sí? ¿Qué es esto? Tiene forma parecida a lo que fuera un embudo, ¿sí? Y se continúa caudalmente, o sea, para abajo, ¿sí? Para acá abajo, con lo que sería el uréter, ¿sí? Un uréter derecho y un uréter izquierdo, uno de cada lado. Acá estamos viendo que esta pelvis renal está dividida dentro del seno renal en los cálices mayores. Cáliz mayor, ¿sí? Son estas estructuras más grandes. Mientras que cáliz mayor, ¿sí? ¿Vieron no sé, si vieron, yo siempre les doy la película de Indiana Jones, sé que están pasando las generaciones y quizás muchos no la vieron, pero hay una película que se roba un cáliz, ¿sí? Que es como el cáliz de la vida eterna, una cosa así, para tomar agua. Esperen que le estoy errando a elegirle el lápiz. Ahí estamos. Un cáliz tiene esta forma, ¿sí? Tengamos paciencia. ¿Sí? Esa es la forma que tiene un cáliz, ¿sí? Es un vaso top que utilizaban mucho antes, ¿sí? Y se utiliza un montón en ceremonias religiosas, ¿sí? Si alguno es católico y va a la misa, creo que es un cáliz donde tienen las eucaristías y todas esas cosas. Entonces, decimos que, volviendo a lo que es anatomía y fisiología, la pelvis renal, sí, se divide en estos cálices mayores, que los cálices mayores van a recibir, sí, esa división de los cálices menores, sí, en los cuales se está volcando la orina, sí, sí, estos que son los cálices menores, se vuelca la orina que nos vierten los túbulos colectores a través de las papilas renales que están a esta altura, ¿sí? Entonces vamos a ver que las papilas tienen un número variable, pueden oscilar entre 4 y 18, aunque lo habitual es que haya entre 7 y 9 papilas en un riñón. Estas papilas tienen que ver con la cantidad de pirámides de Malpighi que haya, ¿sí? A mí en realidad, cuando se los digo de esta manera, pues como está escrito en la mayoría de los libros de anatomía, a mí siempre me gusta describirlo desde la papila renal hacia la pelvis, porque me parece que como seguimos la dirección de flujo, sí, es mucho más fácil entenderlo y además después relacionarlo cuando hablamos de cómo se forma la orina, ¿sí? Entonces, vamos a repasar acá
toda la anatomía, estos términos que ya los vimos, y de paso le ponemos ese otro orden a esta división que tenemos en el sistema pielocalicial. Bien, entonces decíamos que el parénquima renal estaba compuesto por dos áreas que cumplían funciones diferentes. Teníamos la corteza renal y teníamos la médula renal, ¿sí? Acá la corteza renal está en este rojo clarito, mientras que la médula renal está en este rojo intenso. La corteza renal iba a emitir tabicaciones dentro de la médula, ¿sí?, que llamábamos columna renal o columna de Bürki, ¿sí? Estas columnas me están separando estas estructuras, ¿sí?, de la médula renal, que se van a llamar pirámides renales o pirámides de Malpighi. Esas pirámides, ¿sí?, van a terminar, son truncas, decimos que terminan en lo que es una papila renal. En esa papila renal van a desembocar en los cálices menores desembocan en los dos cálices mayores, y los cálices mayores desembocan en la pelvis renal, que termina continuándose caudalmente con el uréter, ¿sí? Y acá tenemos uno de los otro término que no nos dimos hasta ahora. Estas puntitas que tenemos acá son los llamados fornis caliciales, ¿sí? Las puntitas estas que estamos viendo acá. Vamos a ver que microscópicamente la pared del sistema pielocalicial va a estar tapizada por un tipo de epitelio especial. Este epitelio se llama epitelio de transición, ¿sí?, y adopta el nombre particular de esta región de urotelio. ¿Se acuerdan en biología que habíamos visto que hay diferentes tipos de epitelio? Habíamos visto que podían ser con células planas, cúbicas, cilíndricas, ¿sí?, de forma simple, de forma estratificada, y también teníamos los epitelios de transición. Estos epitelios de transición nos permiten, ¿sí?, adaptarse a los cambios que tienen los órganos, sobre todo cuando hablamos de que va a haber diferencias de volumen, ¿sí? Entonces tiene esa capacidad de contraerse y expandirse, en este caso, para acomodarse al volumen de orina. ¿Bien? ¿Por qué nos es importante tener de referencia este nombre urotelio y saber que se está nombrando específicamente que pertenece al epitelio del sistema pielocalicial? Porque la mayoría de las neoplasias del sistema pielocalicial tienen su origen en alteraciones de este endotelio, ¿sí? Entonces está bueno tener esa referencia porque cuando las nombran, muchas veces este es el origen que tienen esos procesos cancerígenos, ¿sí?, a nivel de este sistema. Bien, y acá llegamos a esta estructura extremadamente importante para nosotros ahora de entender, que es la nefrona. La nefrona, que es esta unidad funcional del riñón, ¿bien?, donde tenemos el casamiento entre la parte vascular y la parte tubular, ¿sí?, que va a ser recolectora de la orina, ¿sí? Acá se convierte el filtrado plasmático en orina, ¿sí? Vamos a ver qué tenemos. Por un lado, lo que está marcado todo con rojo es la parte que tiene que ver con lo vascular, ¿sí? Y todo lo que está en amarillo, ¿sí?, aquello que es componente de los túbulos de la nefrona, ¿sí? Entonces tenemos, por un lado, arteriola aferente, arteriola eferente, ¿sí? Esta aferente va hacia, la eferente va desde, ¿sí?, hacia la cápsula de Bowman, desde la cápsula de Bowman, ¿sí? Y nos forma toda una red capilar a la que se llama glomérulo, ¿sí? Entonces, la arteriola aferente en la cápsula de Bowman, que es esto que está acá, nos forma esto que es el glomérulo, ¿sí? Acá va a producirse uno de los procesos más importantes, que es el filtrado, ¿sí? Acá se filtra la sangre y todo lo que puede pasar y se convierte en orina, ¿sí?, de excreción, pasa para este lado, ¿sí? Ahora, yo creo que yo se los dije en este Power, y si no se los vuelvo a repetir, ¿sí?, que me van a escuchar, sí, yo se los dije, me van a escuchar un montón de veces el famoso todavía sirve, todavía sirve. Y fíjense que acá enseguida tenemos la primera R de reabsorción. Me arrepentí que haya pasado esto, que vuelva a la sangre, ¿sí? Y después hay ciertas cosas, ¿sí?, que se secretan desde la sangre hacia los túbulos renales sin necesidad de que haya pasado por este filtrado, ¿sí? Por lo tanto, para que estos dos procesos continúen, determinados en las diferentes partes de la nefrona, determinado por ciertas propiedades que se van a dar en regiones en particular, yo necesito que este sistema esté siempre acompañado por la parte vascular. Por lo tanto, el capilar peritubular, que es este que está acá, va a estar en contacto directo con toda la parte de los túbulos colectores. ¿Bien? Entonces, cuando hablamos de la parte vascular, estamos hablando de arteriola aferente, glomérulo, arteriola deferente y capilar peritubular. Y cuando hablamos de los constituyentes de los túbulos, estamos hablando de la cápsula de Bowman, ¿sí?, el túbulo contorneado proximal,
el asa de Henle, ¿sí? Con su porción, ¿sí? Descendente y su porción ascendente, ¿sí? Y con el asa propiamente dicha, el túbulo contorneado distal y finalmente el túbulo colector, ¿sí? Acá estamos viendo que esta arteriola se va a dirigir hacia la vena renal, mientras que el túbulo colector va a ir hacia la pelvis renal y después, obviamente, como les digo siempre, uréter, vejiga, uretra, inodoro, con suerte, si no, arbolito. Bien. Y los 4 procesos que se dan en este lado, ¿sí? Son filtración desde la sangre hacia la cápsula de Bowman, reabsorción desde los túbulos renales hacia la sangre, secreción desde la sangre hacia los túbulos renales y excreción desde el aparato urinario hacia el exterior, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de la nefrona, tenemos que nombrar todos los componentes que estamos viendo acá en pantalla. Y si preguntamos qué es la nefrona es la unidad funcional del riñón. Bien, empecemos a ver de cada una de estas funciones, ¿sí? Y en qué parte de la nefrona están teniendo lugar, ¿sí? Vamos a hablar de la filtración glomerular, ¿sí? Esto está pasando, es la primera de las etapas de la formación de la orina, se está dando en este binomio del capilar con la cápsula de Bowman, ¿sí? Entonces, que en conjunto me forman un gran filtro, ¿sí? Y esto va a estar facilitado por la presión sanguínea que está generada por los latidos del corazón, ¿sí? Lo que hace que me esté empujando un 20% del líquido, ¿sí? Que entra, ¿sí? Del glomérulo hacia la primera porción de la nefrona. Como es un filtro, ¿sí? Quiere decir que hay ciertas cosas que van a pasar libremente y otras cosas que no van a pasar libremente. En condiciones normales, cuando este filtro está funcionando y no hay alteraciones, vamos a ver que proteínas plasmáticas, plaquetas y células sanguíneas son muy grandes como para ser filtradas por acá, ¿sí? Eso nos tiene que dar un indicativo de qué cosas va a ser normales encontrar en orina, ¿sí? Por otro lado, qué proporción más que nada va a ser normal encontrar en orina, ¿sí? Hay cosas que no las puedo encontrar y hay ciertas cosas que vamos a ver que como todo filtro hay algunas cositas que se nos pasan, pero otras que no hay chance que hayan pasado por ese filtro, ¿sí? Entonces, todo esto que yo no puedo filtrar, que no puede pasar, ¿sí? No puede pasar el sistema de los túbulos colectores, va a seguir, ¿sí? Va a salir de lo que es la estructura del glomérulo a través de la arteriola deferente, ¿sí? Junto con el 80% del otro líquido que no se filtró, ¿sí? Por eso es tan importante que todavía siga estando esa comunicación entre el capilar peritubular y los sistemas colector que estamos teniendo. El plasma libre de proteínas que entra en la nefrona es lo que se convierte en el filtrado y es el primer paso para terminar de la orina. Por eso decimos que una forma de decir la orina es filtrado plasmático. Bien, y acá llegamos a la parte del todavía sirve, ¿sí? La reabsorción tubular. Vamos a ver que esto nos pone de manifiesto que realmente la mayor parte del filtrado es reabsorbida y no es excretada, ¿sí? ¿Qué se reabsorbe? Se reabsorbe agua, ¿sí? Y un montón de solutos como va a ser el sodio, el cloro, el bicarbonato, aminoácidos y glucosa, ¿sí? Todos estos y otras sustancias van a pasar a través de la pared de los túbulos hacia los capilares peritubulares, o sea, vuelve hacia la sangre donde es utilizado, ¿sí? Como corresponde. ¿Y por qué está pasando agua? Acuérdense que el agua va a pasar por ósmosis. Si recordamos los tipos de transporte celulares, ¿sí? Cuando hablábamos del agua, el agua, ¿sí? Puede pasar por ósmosis o por acuaporina, ¿sí? Cualquiera de los dos trabajos van a ser sin gasto de energía. Y en el caso de ósmosis tiene sentido acá, porque el agua va de zonas de mayor concentración de sí misma a zonas de menor concentración. Y en cuanto a los solutos, va de zonas de menor concentración de solutos a zonas de mayor concentración de solutos, ¿sí? Estamos hablando que acá se me está yendo el sodio, se me está yendo el cloro, bicarbonato, aminoácidos, glucosa, ¿sí? Casi la mitad de la urea, ¿sí? Todo esto está volviéndome a la circulación sanguínea. Entonces es lógico que casi prácticamente un 99% del agua que está siendo filtrada vuelva hacia la circulación.
Y acá tenemos la secreción tubular, ¿sí? Cuando hablamos de secreción tubular, fíjense que es el proceso, podemos decir, casi inverso a la reabsorción tubular. En vez de que las cosas estén pasando de los túbulos hacia los capilares, ¿sí? En realidad hacia el capilar peritubular, las cosas están pasando del capilar peritubular hacia los túbulos. Y esto es porque hay ciertas cosas que el cuerpo se da cuenta que con el filtrado solamente no me alcanzó eliminarlas, ¿sí? Entonces tengo que, de vuelta, esa importancia de mantener esta relación entre los túbulos y el capilar peritubular para que se puedan dar estos fenómenos. Entonces, aquellas cosas que no logré filtrarlas en la cápsula de Bowman, ahora me fijo si a través de otros mecanismos de transporte, ¿sí? Entre los capilares y las paredes de los túbulos, yo puedo hacer que éstas vayan desde los capilares hacia la luz del túbulo para que sean excretadas, ¿sí? Acá estamos hablando de todos estos elementos que en su acumulación excesiva pueden trasladarse, no pueden traducirse en daño para el organismo, ¿sí? Estamos hablando de los iones de hidrógeno, iones de potasio, la urea, ¿sí? La urea es un tema que después lo vamos a ver, ¿sí? Con el tema de la gota, que nosotros no tenemos las enzimas para degradarla como corresponde. Entonces, si se mantiene, hay muchos cristales de urea en el organismo, ¿sí? Se acumulan en las articulaciones y nos da una patología que es muy dolorosa, que vamos a ver casi al final de este power, ¿sí? Entonces, vamos a ver que por medio de la secreción tubular, ¿sí? Hay en las paredes de los capilares peritubulares proteínas transportadoras, ¿sí? Si ustedes, chicos, no se acuerdan muy bien estos conceptos de transporte de membrana que estamos hablando acá, no se preocupen que a mí lo que más me interesa es que ustedes me sepan decir cuáles son los fenómenos que se dan en la nefrona, ¿sí? No tanto el pormenor de esto que les estoy explicando. Pero si alguno dice, che, no me gusta esto que están nombrando cosas que yo tendría que haber retenido desde la biología y ahora no me las acuerdo, tienen la suerte de que con todo esto yo estoy grabando, yo de biología era para labo y para enfermería, y tienen en el canal de YouTube donde les subo también estos videos, los videos para chusmearse de biología, ¿sí? Entonces fíjense en el de transporte de membrana y cualquier cosa ahí van refrescando a qué hablamos cuando decimos osmosis, transporte activo, transporte pasivo, ¿sí? Entonces acá vamos a tener proteínas que son de membrana, ¿sí? Que están en las paredes de los capilares peritubulares y que se encargan de transportar activamente, o sea, en contra del gradiente de concentración, estos compuestos hacia el líquido intersticial, ¿sí? Vamos a ver que esas otras proteínas de transporte activo en la pared de la nefrona bombean los iones y la urea hacia el filtrado para que puedan ser excretados en la orina, ¿sí? Entonces tenemos acá estos fenómenos por los cuales terminamos, ¿sí? de excretar todas estas cosas que están viniendo desde la parte peritubular, ¿sí? Es desde el capilar peritubular hacia la luz de los túbulos colectores. Bien, chicos, ¿qué es todo esto? ¿Sí? Que estén tranquilos que yo se los voy a explicar. Igualmente, después vamos a decir qué es lo que me interesa que sepan al momento del examen, ¿sí? Se los voy a explicar directamente con este gráfico. Después le doy bolilla a lo que dice ahí en un costadito, pero acá me interesa más explicárselo yo para que me vayan entendiendo a qué vamos con todo esto. Bien, acá tenemos un dibujo de la nefrona, ¿sí? Estamos en las partes que está ubicada, ¿sí? Entre la corteza y la médula renal. Y estamos viendo esos fenómenos que hay de absorción y de secreción que se dan a este nivel, ¿sí? Es lo que vamos a ver que se llama fenómeno de contracorriente cuando le echamos la culpa exclusivamente al asa de Henle, ¿bien? ¿A qué se debe todo esto? Se debe a que nosotros tenemos la necesidad de excretar un montón de solutos que se volverían nocivos si permanecen en nuestro cuerpo, ¿bien? El tema con esto es el agua. ¿Sí? El agua es una guacha a la que le gustan los solutos, entonces siempre va a intentar irse con los solutos. Donde ve más, ella está ahí siempre participando. Y sería un problema que nosotros perdiéramos demasiada agua por orina, ¿sí? Por lo tanto, estamos buscando todo esto para poder mantener el volumen de agua normal, ¿sí? Y mientras tanto poder excretar estos solutos. No solamente que se vayan los solutos y que nos quede agua, sino que también queremos conservar aquellos solutos que eran necesarios de reabsorber, como la glucosa, ¿sí? Los aminoácidos, el bicarbonato, etcétera, que son cosas que vimos, ¿bien? Entonces, vamos primero a ponernos de acuerdo con qué nos está diciendo el gráfico, que las referencias en cuanto uno va a analizar un gráfico son extremadamente importantes de entender. Primero, ¿dónde estamos parados? Acá tenemos a la corteza y por acá tenemos la médula, ¿sí? Todos estos números, ¿sí? Me están dando los miliosmoles que va a haber a nivel de la corteza y a nivel de la médula, ¿sí? Está hablando de la concentración osmótica, ¿sí?
Y eso me está diciendo, primero para que nos quede claro, fíjense la diferencia, acá estamos yendo 300, ¿sí? Y acá estamos en 1200, casi 4 veces más de lo que está a nivel de la corteza. Eso quiere decir que cuando relacionamos corteza y médula en cuanto a la osmolaridad, vamos a ver que la corteza renal es hipoosmótica en relación con la médula renal, que quiere decir que en la médula renal está mucho más concentrada que en la corteza. ¿Bien? Después tenemos estas flechitas que nos están dando cuenta de los fenómenos que estamos teniendo a nivel de los diferentes túbulos. Y antes de decir las flechitas, otra cosa que es importante, dos cosas que son importantes que les nombro. Punto número 1, entender que los diferentes túbulos tienen diferentes permeabilidad, ¿sí? Con respecto a solutos y con respecto al agua, no se comportan todos de la misma manera. Hay ciertas cosas que a uno les gusta y a otros no les gustan, ¿sí? Entonces se vuelven permeables o se vuelven impermeables. Y otra cosa, antes que se vuelvan locos tratando de leer esto de forma lineal, entiendan que todos los fenómenos que estamos nombrando están sucediendo en forma simultánea, lo que se llama que suceden en forma concomitante, ¿sí? Entonces, bueno, habiendo hechas esas declaraciones, vamos de vuelta a entender las referencias que tenemos en el gráfico. Acá las flechas rojas nos van a hablar de transporte activo de cloro y sodio. Acá las flechas azules o medias violetas, depende del grado de daltonismo que tengan ustedes, son de difusión de cloruro de sodio. Las verdes son difusión de urea y las negras son difusión, ¿sí? Transporte de agua, de iones de cloro, iones de sodio y moléculas de urea, ¿sí? Todos esos que pasan juntitos. ¿Bien? Entonces, lo que más me interesa que a ustedes les quede claro entre todo este quilombo son dos cosas que son importantes y que son las que más se utilizan desde lo que es la fisiología. Por un lado, ¿qué está pasando en esta asa de Henle? ¿Sí? ¿Se acuerdan que el asa de Henle tiene una porción, que es toda esta parte de U, tiene una porción descendente y tiene una porción ascendente, un asa delgada y un asa gruesa ascendente? ¿Sí? Y acá viene el nombre de fenómeno de contracorriente. Cuando hablamos de un fenómeno contracorriente, estamos hablando de un flujo que va a ser en forma paralela, ¿sí? Pero en direcciones opuestas, ¿sí? Esto está yendo en direcciones opuestas, pero esto está yendo para acá abajo y esto está yendo para acá arriba. Por eso hablamos de contracorriente. Y además, el asa descendente y el asa ascendente de Henle se comportan de formas diferentes, ¿sí? Vamos a ver acá por acá, ¿sí? Las membranas del tubo descendente presentan una gran permeabilidad al agua, ¿sí? No así en el asa ascendente, ¿sí? Esta asa es permeable al agua y esta asa es impermeable al agua. Que esta asa sea permeable al agua nos viene re bien porque en este caso la orina se va a volver hipertónica por la pérdida de agua y esa agua la estamos recapturando por todos los que van a ser los vasos rectos a este nivel, ¿sí? Y vuelve a lo que es la circulación sanguínea, perfecto para nosotros, ¿bien? Y en este lado, ¿sí? Donde estamos completamente impermeables al agua, vamos a ver que tenemos todo un pasaje de solutos hacia el intersticio, ¿sí? Acá está pasando activamente, si tengo una difusión de cloruro de sodio, acá activamente estoy teniendo transporte de cloro y de sodio, entonces lo que hace que la concentración de solutos a este nivel del intersticio sea muy alta. Eso me está llevando a que toda el agua que tenía, que estaba por perder por el túbulo colector, ahora me vuelva hasta este lugar. Porque acuérdense que el agua le gustaba seguir las grandes concentraciones de solutos, ¿sí? Entonces el agua que está por perder acá me vuelve para este lado. Y cuando esto vuelve para acá, acá tenemos algo, ¿sí? Que se llama recirculación de la urea. Ven que las flechitas de la urea es como re loco, ¿sí? Salen de esta zona y vuelven a entrar acá, ¿sí? Y es porque eso llamamos recirculación. Cuando esto se vuelve, ¿sí? Hipertónica esta zona, ¿sí? Donde tenemos una gran concentración de solutos porque el agua se ha ido para lo que es el intersticio, la urea se vuelve obligada por difusión a también pasar por el intersticio. Pero por suerte, como acá había muy poca urea, ¿sí? De vuelta por una diferencia de concentración, la urea pasa del intersticio hacia el asa ascendente delgada de Henle, ¿sí? Por eso hablamos de una recirculación de la urea y que nosotros terminamos perdiendo solamente el 50% de esa urea, ¿sí? Entonces, fíjense que acá lo que estamos viendo, ¿sí? Es todo un mecanismo por el cual la orina se concentra, se diluye y se vuelve a concentrar y terminamos teniendo una orina hipertónica o hiperosmótica, ¿sí? Es exactamente lo mismo lo que estamos hablando, ¿sí? Entonces, de acá lo que me interesa a mí que ustedes me sepan decir qué es el fenómeno de contracorriente, ¿sí? Esa diferencia de flujos, ¿sí? En forma que están en forma, o sea, un flujo que tengo en forma paralela en direcciones opuestas
opuestas que se está dando a nivel del asa de Henle, ¿sí? Y que estas asas de Henle tienen una diferencia en cuanto a la permeabilidad que con el agua, ¿sí? El asa descendente es permeable al agua, mientras que el asa ascendente es prácticamente impermeable al agua, ¿sí? Bien, y acá chicos tienen un resumen de los solutos que se reabsorben, ¿sí? Y de los mecanismos mediante los cuales está sucediendo esto. Esto es a modo de tener un pequeño resumen de lo que estuvimos hablando en la diapositiva pasada, ¿sí? Hablamos que el sodio lo recuperamos por mecanismo activo a nivel del túbulo proximal y del asa de Henle, y mediado por la acción de la aldosterona, ¿sí? Reabsorbemos sodio en el nivel del túbulo contorneo distal y del túbulo colector. Cuando hablamos de cloro prácticamente lo estamos reabsorbiendo por mecanismo activo en todos lados, a nivel del túbulo contorneo proximal, del túbulo contorneo distal, del asa de Henle y del túbulo colector. Bicarbonato lo reabsorbemos por proceso activo a nivel del túbulo proximal y del túbulo distal. Y cuando hablamos de agua, ¿sí? El agua va a tener diferentes mecanismos por los cuales, ¿sí? La vamos reabsorbiendo. A nivel del túbulo contorneo proximal va a ser por ósmosis. A nivel del túbulo contorneado distal y del túbulo contorneado colector, del túbulo colector, va a ser por difusión. Esa difusión a nivel del colector sobre todo va a estar facilitada por la acción de una hormona que se llama antidiurética, también la podemos conocer como hormona vasopresina o como la famosa ADH, hormona antidiurética. Bien, y recordemos esa diferencia que había entre las asas ascendentes y descendentes de Henle, ¿sí? La rama descendente era permeable al agua y perdíamos un montón de agua que iba a ser reabsorbida hacia el sistema vascular, mientras que la rama ascendente iba a ser impermeable al agua. Bien, y acá tenemos el sistema renina, angiotensina, aldosterona, ¿sí? Este es un sistema de regulación de la tensión, ¿sí? Estamos hablando de que me está llevando, cuando se detectan las presiones bajas a nivel arterial, se libera todo va a empezar a funcionar todo este sistema para volver la tensión a la forma normal. Entonces yo les pregunto, chicos, ¿cuál es el estímulo que desencadena el sistema renina, angiotensina, aldosterona? La respuesta es la baja presión arterial, ¿sí? Y si les pregunto, chicos, ¿cuál es el objetivo del sistema renina, angiotensina, aldosterona? El objetivo es aumentar la presión arterial, ¿sí? Ojo con eso, una cosa es cuál es el estímulo y otra cosa es cuál es el objetivo, ¿sí? Seamos claros con los conceptos y sobre todo prestemos atención al momento de discernir qué es lo que nos está preguntando el profe, ¿sí? Entonces, una cosa es que yo le diga, chicos, díganme cuál es el estímulo es la baja presión arterial. ¿Cuál es el objetivo? ¿Qué es lo que queremos hacer cuando se pone en juego todo este quilombo que es el sistema renina, angiotensina, aldosterona? Lo que queremos es aumentar la presión arterial, ¿sí? Y yo les digo quilombo cariñosamente porque en realidad, chicos, no es muy complicado este sistema, ¿sí? Vamos primero a ponernos de acuerdo con cuáles son aquellos, ¿sí? Actores que van a intervenir en el sistema renina, angiotensina, aldosterona. Tenemos al riñón, tenemos a la médula suprarrenal, ¿sí? A la glándula suprarrenal, ¿sí? Tenemos al hígado, tenemos a los pulmones, tenemos a el cerebro, particularmente el hipotálamo, y tenemos, ¿sí? A nuestro sistema, ¿sí? Vascular. Bien, entonces esas son las cosas que van a ir relacionándose. Vamos despacito entonces. Lo primero que pasa es que el riñón va a detectar que hay una baja en la presión arterial. Esto lleva a que libere renina, ¿sí? El hígado, ¿sí? Normalmente sintetiza algo que se llama angiotensinógeno, ¿sí? Cuando el angiotensinógeno del hígado interacciona con la renina que fue liberada por el riñón, el angiotensinógeno es transformado en angiotensina 1, ¿sí? Luego este proceso va hacia los pulmones. En los pulmones hay unas enzimas que se llaman enzimas ECA, enzimas de conversión de angiotensina. Fíjense que ya me están buchoneando los nombres de que estamos hablando. Estas enzimas ECA me transforman la angiotensina 1 en angiotensina 2. ¿Sí? Vamos de vuelta hasta acá para si no nos perdemos. ¿Qué está pasando hasta acá?
el riñón detectó que hay una baja en la presión arterial, ¿sí? En la tensión arterial. Entonces libera algo que se llama renina. La renina interacciona con el angiotensinógeno que se ha sintetizado en el hígado y me lo transforma en angiotensina 1. La angiotensina 1 a nivel de los pulmones es intervenida por estas enzimas ECA, que son enzimas convertidoras de angiotensina. Y ahora paso de tener angiotensina 1 a tener angiotensina 2. Esta angiotensina 2 va a ser la responsable de actuar en 3 niveles, ¿sí? Esta es la que realmente hace las cosas. Va a actuar a nivel vascular generando vasoconstricción, ¿sí? Cuando yo hago vasoconstricción, estoy reduciendo el tamaño del diámetro de los vasos, por lo tanto, estos van a tener mayor presión, que es lo que me pasa a mí cuando me pongo el jean que no me entra, ¿sí? Estoy comprimiéndome, estoy aumentando la presión que estoy ejerciendo, ¿sí? Entonces, angiotensinógeno 2, ¿sí? Angiotensina 2, en realidad no angiotensinógeno, angiotensina 2, a nivel vascular produce vasoconstricción y esto me lleva a un aumento de la presión arterial. A nivel adrenal, ¿se acuerdan que yo dije las glándulas suprarrenales también se podían llamar glándulas adrenales? A nivel adrenal, la angiotensina 2 las va a estimular y va a hacer que estas glándulas liberen aldosterona, ¿sí? Que esa aldosterona vamos a ver que interviene, ¿sí? En la reabsorción de agua y de sodio y ayuda a eliminar potasio, ¿sí? Esto va a hacer que aumente el volumen de sanguíneo circulante y cuando aumenta el volumen sanguíneo circulante aumenta la presión sanguínea, aumenta la volemia, ¿sí? Entonces lleva a un aumento de la tensión. Y la última cosa en la que va a trabajar la angiotensina 2 va a ser sobre el sistema nervioso. Va a actuar particularmente sobre el hipotálamo y va a estimular que el hipotálamo me diga a mí que tengo sed, ¿sí? Genera la sensación de sed. Cuando yo tengo sed, ¿qué hago? Agarro, me sirvo un vaso de agua y tomo, ingiero líquidos. De vuelta, cuando yo ingiero líquidos, ¿sí? Lo que estoy haciendo es aumentando la volemia, ¿sí? Entonces estoy tratando de vuelta, ¿sí? De aumentar eso y aumentar la presión. Entonces, vamos de vuelta así, en esta diapo yo se los vuelvo a decir de forma continua y quédense tranquilos que se los voy a repetir en las siguientes diapositivas, ¿sí? Para que esto les quede bien en claro. Entonces, empezamos con el riñón. El señor riñón detecta que hay una baja en la presión arterial, por lo tanto libera renina. La renina actúa con el angiotensinógeno que es sintetizado en el hígado y lo convierte en angiotensina 1. La angiotensina 1 a nivel de los pulmones es convertida por las enzimas ECA, convenientemente llamadas enzimas convertidoras o de conversión de angiotensina, y me convierte la angiotensina 1 en angiotensina 2. La angiotensina 2, ¿sí?, es la responsable de generar los cambios que se van a traducir en un aumento de la presión sanguínea, que es el objetivo de todo este sistema. Va a actuar a nivel vascular, va a actuar a nivel de las glándulas suprarrenales y va a actuar a nivel del sistema nervioso. A nivel vascular va a actuar produciendo vasoconstricción. Esa vasoconstricción aumenta la presión arterial. A nivel del sistema nervioso va a actuar sobre el hipotálamo, generando que yo tenga sed y que por lo tanto incorpore líquidos, aumente mi volemia, aumente la presión arterial. Y por último, va a actuar sobre las glándulas suprarrenales, estimulándolas para que éstas liberen aldosterona. La aldosterona, ¿sí?, va a promover la reabsorción de sodio, de agua, ¿sí?, y eliminación de potasio a nivel de los riñones. ¿Esto qué hace? Va a aumentarme el volumen sanguíneo circulante y por consiguiente me va a aumentar la presión sanguínea. Bien, y acá lo tenemos, lo que les comenté recién, en dibujitos, que es una forma que a mí me encanta para explicar, ya se habrán dado cuenta con la seriedad que tienen mis PowerPoints, ¿bien? Pero, bueno, a mí me gusta, yo lo veo así, me resulta gracioso, me resulta simpático y lo entiendo más que con los gráficos mochos que van a tener en la siguiente diapo. Pero como de gustos, ¿sí?, cada uno tiene lo suyo, también le pongo esa opción aburrida para que quizás eso le sirve para entenderlo mejor, ¿sí? Vamos con esto. Entonces decimos, el riñón detecta la disminución de la presión sanguínea y libera renina, ¿sí? Esa renina me convierte el angiotensinógeno, que era sintetizado por el hígado, en angiotensina 1.
La angiotensina 1 es convertida en los pulmones mediante las enzimas ECA en angiotensina 2. Y esta angiotensina 2 es la realmente activa. Fíjense que la angiotensina 2 es la que, acá no me muestra la parte del hipotálamo, pero me está mostrando la vasoconstricción que está haciendo a nivel de los vasos, ¿sí? Me está estimulando a la glándula suprarrenal para que libere aldosterona. Esa aldosterona, ¿sí?, provocaba que yo pudiese reabsorber, ¿sí?, sodio y agua y elimine potasio, y que entonces aumente, ¿sí?, el volumen sanguíneo, lo cual me ayuda a aumentar la presión arterial. Y acuérdense que también lo que teníamos acá, que no figura en el dibujito, pero era la actuación de la angiotensinógeno 2 a nivel del hipotálamo, que producía que tuviéramos sed y de vuelta que aumentara la volemia. Y acá tenemos los otros dos gráficos para que los vean. ¿Sí? Yo siempre les pongo, les pongo porque generalmente pobre hipotálamo se lo olvidan de poner en todos lados, ¿sí? Pero fíjense que estamos diciendo exactamente lo mismo. Acá le están agregando cuadraditos, pero vamos de disminución de la presión hacia aumento de la presión. Este es el estímulo y el objetivo de todo este sistema renina, angiotensina, aldosterona, ¿sí? Acá me dice, podemos tener deshidratación, déficit de sodio o de hemorragia, ¿sí?, disminución del nivel sanguíneo, disminución consiguiente de la presión arterial. Esto es detectado por las células justoglomerulares del riñón, ¿sí? A este secreta renina, actúa con el angiotensinógeno que me da el hígado, ¿sí? Lo convierto en angiotensina 1, en los pulmones tengo a las enzimas ECA y convierten la angiotensina en angiotensina 2. La angiotensina 2 va a actuar a nivel de las arterias generando vasoconstricción, a nivel de la glándula suprarrenal, ¿sí?, haciendo que ésta aumente la liberación de aldosterona, ¿sí? Esta aldosterona en los riñones aumenta la resorción de sodio, de agua y aumenta la secreción de potasio y de hidrógeno en la orina, lo cual me lleva a un aumento del volumen sanguíneo y por lo tanto, tanto la vasoconstricción como el aumento del volumen sanguíneo terminan con la presión arterial aumentada hasta que llega a la normalidad. Y acá tenemos exactamente lo mismo, nada más que tenemos agregado acá al señor sistema nervioso y al hipotálamo y a este estímulo de sed que promueve la ingesta de agua como lo habíamos visto. Bien, vamos acá con formación de orina y concepto de diuresis. Formación de orina es todo lo que estuvimos viendo hasta ahora. Esto es un pequeño resumen y lo volvemos a retocar así en una última vez, casi llegando hasta el final de lo que es la anatomía y fisiología del sistema renal. Concepto de diuresis, vamos a ver qué es la orina que emite el paciente en un rango de 24 horas y que vamos a ver que hay proporciones normales, ¿sí?, donde se filtran diariamente 180 litros de agua a partir de la sangre, pero solamente alrededor de 1,5 litros son los que tenemos como orina, ¿sí? Acuérdense que la mayor parte de esto, el objetivo de todo lo que estuvimos haciendo hace un ratito era reabsorberlo y no perder tanta agua, ¿sí? Entonces lo que tenemos eliminando diariamente en la diuresis son de 600 a 1500 mililitros diarios, ¿sí? Eso puede disminuir, ¿sí?, en condiciones patológicas del paciente cuando hablamos de la persona que está deshidratada, que tiene hipertermia, ¿sí?, o sea, aumentada la temperatura corporal, que ha sufrido una hemorragia, ¿sí?, o que ha tenido una quemadura. Son todas cosas que llevan a la deshidratación, por lo tanto el cuerpo se pone en un estado de alerta y ni siquiera la cantidad de agua que tomamos por orina nos podemos permitir perderla. Entonces obviamente lo que hacemos es reducir la diuresis, ¿bien? Y esto se lo puse ahora, ¿sí?, ahí después para, no solamente al final, para hacerle una entrada a lo que es la hormona antidiurética, que es la que vamos a hablar en la próxima diapositiva. Como un pequeño resumen de lo que era la formación de orina, recordamos que la sangre filtra desde el glomérulo capilar hacia el interior de la cápsula de Bowman, ¿sí?, donde luego va a pasar por todos estos túbulos, túbulo coronado proximal, asa de Henle, su porción descendente, su porción ascendente delgada y gruesa, túbulo contornado distal y finalmente el túbulo colector, ¿sí? El filtrado que llega hacia el túbulo contornado proximal y va a ser muy similar a la sangre, ¿sí? Decimos que es un filtrado plasmático en ausencia de los eritrocitos, de las plaquetas, de leucocitos y de proteínas, ¿bien? Y vamos a ver que a lo largo de todo este recorrido que lleva a la formación de la orina, ¿sí?,
hay que discriminar ciertas sustancias, el famoso todavía sirve, ¿sí? Que necesitamos realmente para el cuerpo y que no nos podemos dar el lujo de eliminarlas tan fácilmente con el resto de los desechos, ¿sí? Entonces estamos viendo que sustancias como la glucosa, ¿sí? Los aminoácidos, el bicarbonato, ¿sí? Parte de la urea, ¿sí? Son todas cosas que las reabsorbemos hacia la circulación sanguínea. Vamos entonces con este concepto de hormona antidiurética, también llamada arginina vasopresina para los amigos, ¿sí? A mí me gusta en realidad decirle simplemente hormona antidiurética porque me parece que de esa manera les queda bien en claro y nadie puede hacerse el tonto de decir que no sé qué es lo que hace esta hormona. Nos tenemos en el nombre antidiurética, ¿sí? Anti, inhibo, en contra, diurética de diuresis, que vimos recién que es la producción de orina, ¿sí? Entonces, esto claramente va a afectar el volumen total de orina que tenemos y lo va a reducir, ¿sí? Significativamente. Entonces, vamos a ver que esta hormona peptídica que es sintetizada, ¿sí? Por el hipotálamo y almacenada en la glándula pituitaria, justamente en la parte posterior, que es lo que llamamos neurohipófisis, ¿sí? Para ser liberada a la sangre cuando sea necesario, va a entrar en acción cuando se detecten cambios en la movilidad sérica o en el volumen sanguíneo. ¿Qué quiere decir? Cuando yo vea que mi cuerpo tiene requisitos de agua que me superan las condiciones normales. Por lo tanto, no me puedo dar el lujo de eliminar esa agua mediante la orina, ¿sí? Por lo tanto, necesito que esa orina esté extremadamente concentrada y que esté diluida lo mínimo posible, ¿sí? Porque quiero que toda esa agua que la excretamos en condiciones normales, está todo bien, en este caso la quiero retener, ¿sí? Entonces, vamos a ver que el nombre que tiene esa antidiurética lo recibe directamente por esa importante función de regulador homeostático de fluidos que tiene esta hormona. Bien. La hormona antidiurética es necesaria para que el cuerpo mantenga las cantidades correctas de reabsorción de agua y no perdamos agua de forma intensa por la orina. ¿Se acuerdan hace un ratito que nosotros vimos todo ese lío de la nefrona, ¿sí? Y lo que era hiperosmolar de la orina, ¿sí? La concentración de la orina. Ya hemos dicho que a nivel del túbulo colector, la hormona antidiurética era la que ayudaba a que el agua sea reabsorbida. ¿Bien? Entonces, en condiciones normales, esto es lo que está haciendo la hormona antidiurética. ¿Bien? Si la hormona antidiurética no estuviese o estuviese por debajo de los niveles normales, ahí vamos a ver que en su ausencia los túbulos distales, colectores, parte de la saga en Henle se vuelven impermeables al agua. Por lo tanto, si se vuelven impermeables al agua, quiere decir que no voy a poder reabsorber, que no va a pasar ese agua que tengo en los túbulos hacia los capilares sanguíneos y que la voy a perder, la voy a excretar directamente por orina, ¿sí? Voy a estar perdiendo cantidades masivas de agua por orina y eso es contraproducente para nosotros. Acuérdense que no es algo que nosotros queremos que pase, ¿sí? Cuando la hormona antidiurética está, ¿sí? En sus condiciones normales, la hormona antidiurética permite que esos túbulos sean permeables al agua, ¿sí? Para que se pueda reabsorber el agua y, como corresponde, la mayoría del agua que hubiese sido excretada sea reabsorbida hacia el sistema circulatorio. Hay ciertas circunstancias en las cuales los niveles de hormona antidiurética van a estar por arriba de lo normal y son aquellas condiciones en las que el cuerpo entra en emergencia y necesita por cualquier motivo poder retener la mayor cantidad de agua, ¿sí? Entonces, acá lo que estamos viendo es que, por ejemplo, durante una deshidratación, los niveles de vasopresina obviamente van a estar altos porque yo necesito evitar la pérdida de agua, ¿sí? Entonces lo que estoy haciendo, estoy excretando la cantidad mínima necesaria para que con eso se me vayan los solutos y los productos de desecho. Pero lo otro que tengo completamente lo intento, ¿sí? Recuperar, ¿sí? Y que no se me vaya absolutamente nada de esto, ¿bien? Vamos a ver que hay otros mecanismos más complejos, esto está completamente resumido de cómo funciona la hormona antidiurética, ¿sí? Actúa sobre el músculo vascular, ¿sí? Liso, provocando vasoconstricción mediante lo que se llama la vía del ionicitol trifosfato, ¿sí? Este actúa como segundo mensajero, nosotros tenemos que la hormona antidiurética actúa sobre la fosfolipasa C, ¿sí? Y eso me transforma en lo que es el ionicitol trifosfato y se termina movilizándome iones de calcio, ¿sí? Acuérdense que el calcio es completamente necesario para la contracción muscular, entonces se entiende que de esta manera terminamos con vasoconstricción. Y a partir de la vasoconstricción terminamos con un aumento de la resistencia vascular periférica.
Bien, hay muchas cosas, yo siempre digo lo mismo, capaz no es necesario conocer mucho de fisiología y el conocimiento empírico es suficiente. Todo el mundo sabe qué pasa cuando salimos de noche, ¿sí? O salíamos, ¿sí? Ahora estamos todos en cuarentena, pero cuando salíamos a la noche y nos íbamos a un bar, a un boliche, y ahí venían esa gente que tiene los vicios de tomar alcohol y encima de fumar, ¿bien? Y entendemos por qué están tan abarrotados los baños en estos lugares, ¿sí? Siendo mujer, sí, los hombres por ahí lo tienen más fácil. Siendo mujer, la cola del baño es un karma. Y vamos a ver que justamente, si ahora pueden entender qué está pasando, que la nicotina y el etanol, ¿sí? Resultan, ¿sí? Antagonistas de la hormona antidiurética, ¿sí? Entonces, tanto la nicotina como el etanol disminuyen la liberación de vasopresina y a consecuencia de esto aumenta la diuresis, porque en vez de poder conservar el agua, ahora no tengo esto, entonces el agua se me está yendo cada vez más, tengo la orina mucho más diluida, por eso yo tomo cerveza y inmediatamente tengo ganas de ir al baño, ¿sí? Entonces, si yo les pregunto, chicos, ¿cuáles son los antagonistas de la hormona antidiurética? Ahí sepan decir que son la nicotina y el etanol. ¿Y qué significa que son antagonistas? Que son contrarios, y son los que me inhiben esto, ¿sí? Antagonistas, ¿sí? ¿Te acuerdas del antagonista de una novela? Es el villano, el malo, el contrario al héroe, ¿sí? Al protagonista, por eso antagonista, ¿sí? Entonces, en este caso, tanto la nicotina como el etanol son los que me van a inhibir el buen funcionamiento de la hormona antidiurética. ¿Y cuál es la consecuencia de que esté inhibida la hormona antidiurética? Que aumenta la diuresis. Bien, chicos, entonces acá seguimos con lo que es anatomía, vamos a hablar de los uréteres. ¿Qué son los uréteres? Son dos conductos musculares retroperitoneales que unen al riñón con la vejiga, ¿sí? Van a estar mantenidos en posición por adherencias al peritoneo parietal posterior, si acuérdense, estos son retroperitoneales, entonces están adheridos a la hoja, ¿sí? Parietal, ¿sí? Y la posterior, es lógico que sea esto, ¿bien? Y además se mantienen en posición por el ligamento urétero-renal. Van a tener 4 posiciones que dan cuenta de a qué altura voy a encontrar, ¿sí? Al uréter. A esta altura, más o menos, donde tenemos acá los riñones, estamos en L3, L4, ¿sí? Con referencia a los que son las vértebras lumbares, ¿sí? Entonces, esta porción que están acá son las porciones lumbares, ¿bien? Después tenemos la porción ilíaca, ¿bien? Y esta que está acá, la porción pélvica, ¿sí? Porción lumbar, porción ilíaca, pélvica. Y esta última porción, que ya está ingresando de forma transversal a la vejiga, ¿sí? Esa es la porción intramural, ¿sí? Intramural porque está atravesando este muro, ¿sí? De la vejiga. Una cosa interesante, ¿sí? Esto más que nada para cuando ustedes los estudian por imágenes, ¿sí? Que los van a ver, es que los uréteres son conductos musculares, por lo tanto van a tener peristaltismo que ayuda a movilizar, ¿sí? A la orina hacia la vejiga. Por lo tanto, cuando uno hace una adquisición por imágenes de los uréteres, ¿sí? Y ve al uréter, que lo puedo ver con contraste, por ejemplo, todo continuo, eso me da cuenta de que hay algún tipo de patología, porque si no, el peristaltismo haría que nosotros lo veamos de forma segmentada en todo el recorrido de adquisición de imágenes. Bien, cuando hablamos de la vejiga estamos hablando de un órgano hueco en el cual cuenta con epitelio de transición, lo que le permite modificar sus diámetros para adecuarse a los volúmenes que están conteniendo, ¿sí? La vejiga es el gran reservorio de la orina, ¿sí? Y además tiene un músculo que es el músculo detrusor, que es el encargado de contraerse en la micción, que es el acto de orinar, ¿sí? Y un esfínter también que me está cerrando ese paso cuando las presiones no son las suficientes como para vencerlo. Bien, vamos a ver que está ubicada en la región anterior y media de la pelvis. Y hablando del binomio biológico de hombre y mujer, tenemos diferencias en cuanto a las relaciones. Cuando hablamos del hombre decimos que está inmediatamente por detrás del pubis y la relacionamos con la próstata, decimos que está por arriba de la próstata, ¿sí? Esto es importante porque alteraciones de la próstata, que son bastante comunes, ¿sí? Cuando hablamos de hiperplasias prostáticas que aumentan de tamaño, ¿sí? Vamos a ver que hay alteraciones del suelo de la vejiga y además hay alteraciones en la micción normal de los varones.
¿Por qué? Vamos a ver que la uretra de los hombres es mucho más larga que la de las mujeres y los lóbulos prostáticos están justamente alrededor de la uretra. ¿Bien? Entonces, yo tengo una hiperplasia que esto está aumentando el tamaño, me está comprimiendo la uretra y ahí es que tienen tantas dificultades para orinar. Están todo el tiempo con ganas de orinar porque la vejiga está llena. Entonces me está dando todo el tiempo el espasmo de decir quiero ir al baño. Pero van a hacer pis y son gotitas lo que tienen porque les cuesta pasar. Tienen una obstrucción, ¿sí? Debido al aumento de la próstata. ¿Sí? Cuando hablamos de la mujer, en la mujer está de vuelta por detrás del pubis, esto no cambia, pero está sobre el piso pelviano, ¿bien? Y el que se relaciona con la vejiga, en el caso nuestro, es el útero. Por eso las mujeres embarazadas hacen tanto pis, porque el útero, que en condiciones normales está en anterodorsoflexión, o sea, está por sobre la vejiga, ¿sí? O sea, por sobre, no se imaginen completamente arriba de la vejiga, ¿sí? Sino que le hace como un techito a la vejiga, ¿sí? Cuando el útero aumenta de tamaño, porque ahí adentro hay una criatura del Señor, ¿sí? Entonces la vejiga se comprime, la capacidad de extenderse se reduce y por lo tanto las mujeres embarazadas necesitan muchísimo de ir al baño, ¿sí? Vamos a ver que en cuanto a su morfología presenta un cuerpo y 4 caras, ¿sí? Tiene además una base y un vértice, por eso decimos que tiene una forma más o menos triangular, ¿sí? La base sería superior y el vértice sería inferior. Bien, entonces ese acto de evacuación de orina por parte de la vejiga es lo que llamamos micción. Vamos a ver que para que haya micción primero tenemos toda una fase de llenado de la vejiga, donde hay relajación muscular, o sea, se está distendiendo, y donde los esfínteres, tanto el interno como el externo, se encuentran contraídos. Bien. Ahora, cuando ya las presiones superan eso, o cuando uno voluntariamente quiere ir a orinar, ¿sí? La contracción del músculo detrusor más la relajación de sus esfínteres provoca la fase de vaciado, ¿sí? Y el acto de la micción. Bien, chicos, y acá tenemos un pequeño resumen, ¿sí? Y además algunos conceptos que se repiten, que los acabo de decir de ansiosa anteriormente porque me olvido qué es lo que tengo, yo se los voy grabando sobre lo que veo y bueno, me mata la ansiedad de querer comentarle un montón de cosas. Y bueno, de paso esto lo uso para repetir como siempre y además para que nos queden las cosas bien en claro, ¿sí? Entonces vamos a ver un pequeño resumen con respecto a el ciclo, ¿sí? El ciclo. ¿Cuáles son los pasos que lleva la orina hasta llegar al exterior, ¿sí? Decíamos que se formaba la orina por filtración a nivel de la nefrona, terminábamos en el túbulo colector que desembocaba en las papilas renales. Esas papilas renales desembocaban en los cálices, ¿sí? Cáliz menor, cáliz mayor, a su vez estos en las pelvis renales que se continuaban caudalmente con los uréteres. Los uréteres transportaban la orina hacia la vejiga, este órgano hueco que iba a funcionar como reservorio. Acá tenemos lo que les comenté hace un ratito, de que las vías urinarias superiores presentan una capa media muscular con actividad peristáltica, ¿sí? Entonces quiere decir hay contracción y relajación que va a estar impulsada por un marcapasos que se va a encontrar en los cálices, ¿sí? Y desde ahí vamos a poder transmitir ese impulso a la pelvis renal y a los uréteres. Por eso yo les comentaba que en imágenes, por ejemplo, uno cuando estudia los uréteres y los ve por completo, yo puedo ver todas las porciones que habíamos nombrado, la porción lumbar, la porción ilíaca, la porción pélvica y la porción transmural, las puedo ver todas completas, si una seguida la otra, eso me da un indicativo de que hay una patología, porque no se estaría cumpliendo este movimiento peristáltico, no habría contracción, ¿sí? Vamos a ver que los uréteres entonces se continúan con la vejiga, están llegando de forma oblicua a la pared vesical, ¿sí? Esta manera lo hacen ¿para qué? Para evitar el retorno, ¿sí? Hacia los uréteres cuando la vejiga está llena, ¿sí? Quiero imposibilitar lo más posible de que la orina vuelva, ¿sí? Quiero que esto sea unidireccional, porque ya esto es un producto de desecho, ¿sí? La orina es un producto de desecho, ¿bien? Y queremos eliminarlo, un producto de desecho líquido, si lo quieren poner bien completo, ¿bien? Y después tenemos acá lo que les comentaba recién sobre la vejiga, que la vejiga tiene una capa media muscular, se llama músculo detrusor, ¿sí? Cuando este se contrae determina el vaciamiento de la vejiga, ¿sí? La vejiga está comunicada con el exterior mediante la uretra. En las mujeres la uretra es bastante corta, ¿sí? Y en los hombres la uretra es bastante larga porque tiene que hacer todo este recorrido que están viendo por acá, ¿sí? Sale por ahí, hace todo el recorrido este, plum, ¿sí? Hacia el exterior, ¿sí? Entonces, es mucho más
común tener infecciones urinarias en las mujeres que en los hombres porque está todo como muy cerca, ¿sí? Y llega más rápido que en los hombres, ¿sí? En los hombres, fíjense, acá estaría marcando lo que es la próstata, la relación que tiene la uretra con la próstata, ¿bien? Entonces, acá les decía, la uretra masculina por encontrarse dentro del pene es más larga que la femenina, ¿sí? Y después tenemos el tema de la micción, que es el acto de orinar, se produce cuando se contrae la vejiga, cuando se contrae este músculo detrusor, junto con la relajación de los esfínteres interno y externo. El externo es el que está bajo control voluntario. Bien, chicos, y ahora sí, entonces vamos a arrancar directo a los que son las patologías. Bueno, comenzamos con litiasis renal. Después de todo lo que vimos con patologías de hígado, ¿sí? Acá, chicos, es cuestión de hacer las asociaciones a el mismo tipo de patología, pero en este caso aplicado a lo que son las vías urinarias. Estamos hablando que hay un cálculo, ¿sí? Una piedra, tanto sea en los riñones como en los uréteres o en la vejiga, que está causando problemas. Esto le llamamos también urolitiasis o nefrolitiasis, son todas las mismas formas de llamar esta patología. Y vamos a ver que esos cálculos renales van a estar compuestos por sustancias endógenas, normales de la orina, pero que por diversas causas, ya sea una disminución del volumen urinario o un aumento de la excreción de sustancias químicas que impidan la disolución de las sales que se contienen en la orina, ¿sí? Van a llevar a que estos elementos se concentren y sean solidificados en fragmentos de mayor o menor tamaño. Obviamente que el tamaño del cálculo va a influenciar la forma en que el paciente va a padecer los síntomas, ¿bien?, de esta patología. ¿Bien? Entonces vamos a decir que la causa de la litiasis renal es la formación de estas piedras, estos cálculos, cuando la orina está saturada, especialmente de sales que son las que los producen, ¿sí? O porque la orina directamente carece de los inhibidores que en condiciones normales me eliminarían este exceso de cristales de sales en la orina, ¿bien? Vamos a ver que dependiendo dónde yo encuentre, ¿sí?, a dónde encuentre el cálculo, ¿sí?, lo podemos tener en los riñones, lo podemos tener en la vejiga, y ahí tenemos cálculos renales o cálculos vesicales. Cuando ustedes escuchan cálculo vesical, ahí estamos hablando de vejiga, ¿sí? Igual que la sonda vesical, ¿sí? Eso es para el sondeo de la vejiga para poder coleccionar la orina, ¿bien? Y después también los podemos tener ocupando, ¿sí?, obstruyendo parte de la vía urinaria cuando los tenemos a través de la uretra, ¿sí?, o en los uréteres. Generalmente en la uretra no, en los uréteres más que nada. Bien, chicos, y acá tenemos un chiste solamente para recordar, ¿sí?, las relaciones que tenemos, que la idea de cuando uno está estudiando y está muy bien las cosas es ya adquirir esos conceptos y poder aplicarlos cuando se repiten, porque esto de litiasis no era exclusivo de la vesícula y no es exclusivo del riñón. Ya lo vimos cuando vimos hígado, ya la vimos pobre la vesícula con calculitos. Y ahora estamos viendo exactamente lo mismo, pero que está producido en el riñón. Bien, vamos primero a hablar de los tipos de cálculos que podemos tener. Acuérdense que esto se debe a concentraciones anormales de sustancias endógenas que tenemos en la orina, ¿sí? Entonces, según la composición, podemos hablar de 4 tipos de cálculos renales. Los más comunes, que son los de oxalato de calcio, que están formados por calcio y ácidos orgánicos. Después tenemos los que están formados por fosfato cálcico, ¿sí?, partes, ¿sí?, combinadas de calcio y de fósforo. Los de ácido úrico, ¿sí?, este producto de descomposición de las purinas, bien, que se encuentran en algunos alimentos y algunas bebidas. Y por último, aquellos que son muy comunes en la infancia, que son los cálculos renales derivados de la rotura de proteínas. Bien, entonces, cuando hablamos de tipos, decimos los más comunes, oxalato de calcio. Los más frecuentes en la infancia, los de rotura de proteínas. ¿Qué otros dos tenemos? Oxalato de calcio, ya lo habíamos dicho, fosfato cálcico y ácido úrico son los otros dos. Entonces, oxalato cálcico, fosfato cálcico, ácido úrico y de rotura de proteínas. Los 4 tipos de cálculos renales que podemos tener. En cuanto a la sintomatología, vamos a ver que es extremadamente variable porque van a depender de la situación del cálculo en la vía urinaria, o sea, dónde está ubicado, y además del tamaño. No es mismo tener un cálculo renal que tener, por ejemplo, arenilla, ¿bien?
Ahora, sí, incluso pueden pasar desapercibidos. Ahora, lo que no va a pasar desapercibido ni ahí es si el paciente desarrolla lo que es un cólico nefrítico, ¿sí? Acá tenemos un cálculo que directamente me está obstruyendo la salida de la orina del riñón. Y eso hace que el paciente tenga un dolor en la zona abdominal extremadamente intenso, ¿sí? Les va a doler en la zona lumbar, en la zona baja de la espalda, ¿sí? Y va a ser un dolor que va a ser irradiante. ¿Qué quiere decir irradiante? Que se está extendiendo hacia otras zonas. Se extiende desde la parte posterior, acuérdense que tiene lógica porque ahí es donde están ubicados los riñones. Lo sentimos de ahí que se van irradiando hacia la zona abdominal y hacia la zona genital, ¿sí? Este es un dolor muy intenso, a veces puede menguar un poquito, ¿sí? Venir de forma intermitente, pero generalmente los pacientes que tienen un cólico nefrítico, y si alguno de ustedes tuvo un cólico nefrítico o conoce a alguien que tuvo, saben que están doblados de dolor, ¿sí? Es una cosa que lleva al paciente hacia la posición fetal del dolor que les causa. Y es tanto el malestar, imagínense que todo este malestar está en esta zona central del tronco, en la zona abdominal, que además causa náuseas, causa vómitos, sudoración en frío. Por suerte no llega a causar fiebre, pero sí esta sensación de mucho hinchazón a nivel abdominal. En cuanto a cosas que vamos a ver en los pacientes, en la muestra de orina vamos a poder encontrar sangre, ¿sí? Hematuria. En este caso, chicos, no es que tenemos sangre en orina porque se ha traspasado la barrera que tenemos a nivel del filtrado glomerular. Eso está funcionando. Lo que pasa es que este cálculo que permanece en las vías renales lesiona las paredes de estas estructuras y eso provoca sangrado interno que lo terminamos viendo en la orina, ¿sí? Entonces eso estamos pasando que tenemos, ¿sí?, lesiones provocadas por el cálculo, por el paso en la vía urinaria. Otra cosa que tenemos son infecciones urinarias, ¿sí? Muchas veces vamos a ver que los cálculos, ¿sí?, son causa o consecuencias de infecciones frecuentes urinarias, ¿sí? O incluso también de cistitis, que es esta ganas de ir todo el tiempo a orinar, ¿bien? ¿Y tiene sentido que sean focos de infección los cálculos? Sí, ¿se acuerdan que yo les comenté? Cada vez que tenemos algo que tiene que, en condiciones normales, fluir, ¿sí?, tienen que irse de un lado a otro, tienen que pasar del punto A y tienen que pasar del punto B, y más si estamos hablando en este caso que son productos de desecho, claramente que si tengo éstasis de eso, voy a tener problemas, voy a tener un foco de cultivo enorme para que esto pueda ser colonizado, ¿sí?, y me lleve a una infección, ¿bien? Entonces, síntomas generales de la litiasis, bastante variables, van a depender de dos cosas, del tamaño del cálculo y de la situación, o sea, del lugar donde va a estar incluida. Cuando hablamos del cólico nefrítico, estamos hablando de un avance de esta patología, un taponamiento oclusivo completo de la salida de la orina del riñón, que va a llevar a un cuadro muy doloroso, ¿sí?, que se cursa con náuseas, vómitos, sudoración fría, hinchazón abdominal, con un dolor irradiante desde la zona posterior de la espalda y baja de la espalda hacia el abdominal y la zona genital, ¿bien? Que no causa fiebre y que puede ser consecuencia de infecciones de orina y que encontremos sangre en la orina, ¿sí?, por esta lesión de las vías urinarias. Insuficiencia renal aguda, ¿sí? Tenemos insuficiencia renal aguda e insuficiencia renal crónica. Vamos a hacer una pequeña introducción a estas dos. Quédense tranquilos que después lo van a ver esto mucho más a fondo en validación. Pero bueno, esperemos que esto por lo menos les sirva para después cuando enganchen lo otro en el segundo cuatri no les sea tan complicado, ¿sí? Entonces, vamos a pensar en esto. Cuando hablamos de, primero, los términos agudo y crónico. ¿Qué me está diciendo el término agudo? ¿Se acuerdan que agudo me está hablando de una patología de presentación relativamente súbita, o sea, aparece rápidamente y se soluciona, ¿sí?, o llega a un punto de desenlace, ¿sí?, en un tiempo relativamente rápido, ¿bien? Versus algo crónico, que es algo que perdura en el tiempo, ¿bien? Entonces, después lo otro que tenemos es insuficiencia. ¿De qué me está hablando de insuficiencia? De la pérdida de capacidad de realizar sus funciones normales, ¿sí? Es insuficiente, no es satisfactorio lo que está haciendo. Entonces, cuando hablamos de insuficiencia renal aguda, estamos hablando de la pérdida rápida, en menos de 2 días, de la capacidad de los riñones para eliminar residuos, ayudar con el equilibrio de los líquidos y los electrolitos del cuerpo, ¿sí?
¿sí? Entonces, en menos de 2 días, ¿sí? El riñón ha perdido su capacidad de realizar todas las funciones que estuvimos viendo en la primera parte de esta clase cuando hablamos de la fisiología normal del riñón. Cuando hablamos de las causas, vamos a ver que las causas me están llevando a la lesión del parénquima del riñón, ya sea por falta de aporte sanguíneo, ya sea por alteración directa del parénquima o por intervención de fármacos y tóxicos que están siendo dañinos para estas células, ¿sí? Entonces acá tenemos algunos ejemplos, pero fíjense en que esas son las 3 etiologías, ¿sí? Causales, fisiopatológicas que me están causando esta insuficiencia renal aguda. Podemos hablar de necrosis tubular aguda, ¿sí? Necrosis es la muerte del tejido, ¿sí? O sea, tengo daño directamente en las células de los riñones, ¿sí? Enfermedad renal autoinmune, mi propio cuerpo está atacando a esas células, ¿sí? Tengo un coágulo de sangre, ¿sí? Que me está dejando sin irrigación esa zona, con la consiguiente necrosis o lesión de las células. Disminución del flujo sanguíneo, ¿sí? Lo que me puede resultar de haber tenido la presión arterial muy baja, de estar quemado, deshidratado, ¿sí? El tema de la deshidratación con los riñones, ¿sí? Es muy importante, y con las quemaduras también, ¿sí? Vamos a ver que incluso, sobre todo por el tema de la deshidratación y del shock, ¿sí? Ni hablar de las hemorragias. Por eso vamos a ver que la insuficiencia renal aguda es algo que con los pacientes internados nos tenemos que estar cuidando mucho y estar atentos, porque es muy fácil que den un giro con respecto a la función renal normal, ¿sí? Además, imagínense que los que están internados están siendo invadidos por un montón de procedimientos y un montón de medicamentos. ¿Por dónde filtra la mayoría de los medicamentos? Que van por vía sanguínea, por los riñones? Entonces, no solamente tengo, ¿sí? Ya algún tipo de patología de base, que puede ser que el paciente se me deshidrate además en esas condiciones, ¿sí? Sino que además lo estoy bombardeando con medicamentos. Entonces, la control de la micción, la control y la evaluación de la orina de los pacientes internados es muy importante para evaluar sobre todo los volúmenes renales, los volúmenes de emisión, para poder evaluar la función renal y saber que está todo bien con ese paciente, ¿sí? Después tenemos infecciones, ¿sí? Complicaciones en el embarazo, obstrucciones de la vía urinaria, drogas ilegales como la heroína y la cocaína, ¿sí? Y medicamentos, que todo esto nos puede llevar a esa pérdida de función en 2 días o menos. Bien, vamos a ver que la insuficiencia renal aguda tiene un cuadro sintomatológico bastante extenso, ¿sí? Y que se debe a estas complicaciones que tenemos en la función normal del riñón, ¿sí? Decimos que el paciente puede tener halitosis y sabor metólico en la boca. Halitosis es el mal aliento. Se dice que estos pacientes tienen aliento urémico, que huele a pescado o amoníaco, ¿bien? Tienen tendencia a la formación de hematomas. Esto de vuelta tiene que ver con un aumento de la urea en sangre. La urea en sangre aumentada nos lleva a alteraciones hematológicas, ¿sí? Destrucción de los glóbulos rojos, etcétera, y trastornos de la coagulación, ¿sí? Entonces ahí tenemos la tendencia a formar hematomas e incluso podemos tener sangre en las heces, ¿sí? Disminución del apetito, ¿sí? Obviamente con todo este cuadro muchas ganas de comer no tienen los pacientes, fatiga, están cansados, ¿sí? Dolor en los flancos, o sea, en los costados, entre las costillas y las caderas, ahí están los riñones, por eso duele ahí. Presión arterial alta, ¿sí? Vamos a ver que acá los patrones de regulación de la presión están alterados, náuseas o vómitos que pueden durar días, ¿sí? Edemas por retención de líquidos en el cuerpo, ¿sí? Puede presentarse en las piernas, en los tobillos y en los pies. Esto es, acuérdense que una de las funciones que tenía el riñón era la regulación del equilibrio, ¿sí? De composición del medio interno, ¿sí? De los iones, ¿bien? Después también tenemos cambios en la micción, ¿sí? Que puede ser que tengamos oliguria, que quiere decir que la cantidad de micción de orina que tenemos está extremadamente reducida, ¿sí? La producción de orina, o podemos tener anuria, que directamente es el cese completo de la producción de orina, ¿sí? Entonces fíjense que tanto eso, si dijimos que los riñones se los consideraba órganos predominantemente excretores, que era la función lineal con la que los identificábamos, y ahora estamos teniendo nada de orina, claramente que hay una falla a nivel de los riñones, no están generando su trabajo. Por eso yo en la diapo pasada les comentaba que en los pacientes que están internados, el control del volumen de diuresis de ese paciente es muy importante para tener una valoración rápida, visual, ¿sí? Concreta de la función renal. Después tenemos un montón de pruebas y demás para darnos cuenta qué está pasando.
Si bien la insuficiencia renal aguda puede resolverse, ¿sí? Cuando hablamos de insuficiencia renal crónica vamos a ver que no. La insuficiencia renal crónica es un deterioro progresivo e irreversible de la función renal. ¿Cuándo diagnosticamos insuficiencia renal crónica? Cuando el filtrado glomerular cae por debajo del 25 al 35%. ¿Sí? Fíjense que acá la función está completamente obliterada. ¿Bien? Hay dos causantes, ¿sí? Dos determinantes etiológicos muy graves para esto, ¿sí? Que son los que me complican los cuadros clínicos, ¿sí? Que son los pacientes que tienen diabetes y los pacientes que tienen hipertensión arterial, ¿sí? Esto vamos a ver que son las dos causas más comunes y las responsables de la mayoría de los casos de insuficiencia renal crónica. Porque son dos alteraciones sistémicas, ¿sí? Diabetes e hipertensión arterial. Si digo sistémicas porque están actuando en varios lugares y en varios sistemas al mismo tiempo. La diabetes habíamos hablado, ya cuando vimos páncreas justo, habíamos hablado de todo el tema de cómo dañaba a los vasos, ¿sí? Y ¿qué tenemos en la cápsula de Bowman? ¿Sí? Con el glomérulo. ¿Sí? Arteriola, aferente, deferente, el capilar peritubular, todo eso tiene que ver con, ¿sí? Los vasos. Entonces el exceso de glucosa en sangre está dañando eso, ¿sí? La hipertensión arterial también me está afectando, ¿sí? Un hipertenso, ya hablamos del tema de la sal, ¿sí? Y además el tema de cómo esto está alterando la circulación, está alterando, ¿sí? También las paredes de los vasos, ¿sí? Entonces tanto la diabetes como la hipertensión arterial son determinantes, ¿sí? Etiológicos para la insuficiencia renal crónica. Vamos a ver que a la etapa final de la insuficiencia renal crónica, cuando va progresivamente hacia un deterioro masivo, la vamos a llamar enfermedad renal terminal, ¿sí? Y ese término terminal es bastante austero, pero nos está diciendo realmente qué es lo que está pasando. Ya estamos yendo a que al devenir completo de ese riñón, ya no va a poder hacer ningún tipo de función. Entonces, en esta etapa, los riñones ya no tienen la capacidad de eliminar los suficientes desechos y el exceso de líquido del cuerpo. Entonces empiezo a tener, ¿sí? Una toxicidad en sangre que no es compatible con la vida. Por lo tanto, cuando el paciente entra en esta etapa de insuficiencia renal crónica, necesita diálisis, que es este proceso externo de filtrado, ¿sí? Y en condiciones, ¿sí? óptimas, eso debería acompañarse después con un trasplante de riñón que ahora sí puede realizar las funciones normales. Bien, chicos, con esto terminamos. Vamos a hablar de gota, que es un tipo de artritis, ¿sí? Se debe a la hiperuricemia. ¿Qué es la hiperuricemia? Un aumento de la cantidad de ácido úrico que va a estar en circulación para ese paciente, ¿sí? Esto es porque hay un desequilibrio entre la producción y la eliminación de ácido úrico. A diferencia de los mamíferos, ¿sí? que tienen uricasa, que pueden descomponer ácido úrico en alantoína, que es una molécula más hidrosoluble, que por lo tanto podemos eliminar más fácilmente, nosotros no tenemos eso, entonces nos tenemos que valer a poder excretar las cantidades suficientes de ácido úrico como para que el remanente no nos genere ningún tipo de problema, ¿sí? Esto vamos a ver que lo excretamos por orina, ¿sí? ¿Se acuerdan que teníamos cuando vimos toda la parte de la reabsorción? Gran parte del ácido úrico lo volvemos a reabsorber, ¿sí? Lo utilizamos, ¿sí? Pero hay cierto porcentaje que sí o sí los tenemos que eliminar, ¿sí? Entonces vamos a ver que el mecanismo patogénico, o sea, el causante patológico, fisiopatológico más común de la gota es la disminución de la excreción renal de ácido úrico. Quiere decir, no estoy eliminando la cantidad de ácido úrico que necesito eliminar. Los valores normales de ácido úrico van a variar para el hombre y para la mujer, muy brevemente, ¿sí? Vamos a ver que los hombres tienen umbrales de 3,5 a 6,5 miligramos sobre decilitros, mientras que las mujeres están entre 2,5 a 5,5 miligramos sobre decilitros. La gota, como habíamos dicho, es un tipo de artritis más dolorosa, ¿sí? Es tan dolorosa que esto termina siendo incapacitante. Bien, muchos de estos pacientes terminan con grandes dificultades para realizar funciones normales diarias. Esto es, por un lado, por el dolor y por otro lado, por que puede llegar, ¿sí? Como están viendo las fotos acá, a distorsionarme completamente las articulaciones, ¿sí? Vamos a ver que ese ácido úrico se puede acumular, ¿sí? como depósitos de cristales en las articulaciones o coyunturas, ¿sí? Frecuentemente en el halus, que es el dedo gordo del pie, como están viendo ahí, ¿sí?
Y también tenemos depósitos como bultos debajo de la piel. Y después ya les habíamos nombrado que el exceso de ácido úrico podía generarnos cálculos en los riñones, ¿sí? Esos cristales de ácido úrico pueden precipitar y generarme esos cálculos a nivel renal, ¿sí? El tema de que esto además esté en las articulaciones pasa mucho a nivel de los pies y a nivel de las manos, ¿sí? Y fíjense en qué deformante que es este tipo de artritis. Y ustedes, yo siempre les digo de esta manera, ustedes piensen que son depósitos de cristales, ¿sí? Imagínense tener como pequeñas fibras de vidrio a nivel de las articulaciones, que las articulaciones son los puntos móviles del cuerpo, ¿sí? Entonces, obviamente que esto me va a dar dolor, ¿sí? Y voy a tener todos los síntomas asociados, ¿sí? A una irritación constante y una inflamación constante en estas zonas. Voy a tener hinchazón, voy a tener enrojecimiento, voy a tener calor y voy a empezar a tener pérdida de la función de los miembros porque se me van a, ¿sí? A volver más rígidas las articulaciones, ¿sí? Entonces fíjense en que este tema de que afecte las coyunturas, ¿sí? Es lo que nos lleva realmente a que sea muy doloroso el movimiento, ¿sí? Y que sea por lo tanto incapacitante. ¿Dónde va a estar más afectado corporalmente? El arco del pie, tobillos y talones, rodillas, muñecas, los dedos de las manos y los codos, ¿sí? Entonces fíjense en que esto, como les comentaba, miren los que están en esas manos. No solamente el tamaño y la acumulación de esos bultos, obviamente acá estamos hablando de algo extremo, pero créanme, el dolor que eso lleva para estos pacientes es tremendo. Es como si tuvieran fibras de vidrio por debajo de la piel y cada vez que me muevo eso me está pinchando, me está lastimando, me está irritando. Bien chicos, ya terminamos, ¿sí? Calculo que varios van a quedar como muñequitos después de esta hora y media escuchándome, mirando así hacia la nada y contemplando todas las decisiones que han tomado en su vida para llegar a este momento. Espero que se haya entendido, cualquier cosa saben que siempre me pueden preguntar. Y bueno chicos, nos vemos en el próximo Power de evaluación de función renal y con eso ya estamos terminando todo el contenido que vamos a evaluar en este primer parcial. Les mando un beso enorme y como siempre les recuerdo que están abiertas todas las vías de comunicación para que no se queden con ningún tipo de dudas.